¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva predicción. Mi nombre es Robertino y vamos a ver cómo está la situación de junio en la República Argentina. Vamos a ver, vamos a buscar un poco qué noticias nos quieren traer los arcanos. Así que bienvenidos. Bueno, parece están apuradas las cartas en traernos noticias. Yo nunca lo hago, pero bueno, las miro nada más, pero las vuelvo a poner en el mazo. No quedan afuera. Así que vamos a ver qué novedades tenemos. Vamos a plantear qué situaciones, siempre de la política, de la situación económica, y ver si va a haber algún tipo de sorpresas en este mes. Así que vamos a cortar ya mismo. Empezamos con todo esto. Vamos a poner 5 cartas, de las cuales quiero ver qué novedades me quieren contar. 4 y 5 cartas, así que ya tenemos las 5 cartas alineadas para ver qué novedades se vienen en este panorama que ya sabemos. Estamos todos bastante tristes. Yo la verdad que también a veces no tengo ni ganas de ver qué viene, tengo ganas de que pase el tiempo y no pasa más, ¿no? Siempre tengo la idea de que deberían haberse adelantado las elecciones para no sufrir este calvario que estamos teniendo día a día con los precios, con los políticos que no toman las prioridades de la gente, con todo este circo que tenemos que vivir. Así que bueno, vamos a ver un poco qué novedades hay. Bueno, acá tengo alguna novedad que me resulte inesperada. La voy a analizar un poco antes de decirles de qué se trata y voy a preguntar acerca de eso. Ya saben que a mí me gusta arrancar las tiradas a veces con un tema fijo, pero a veces ir a ver qué nos quieren contar las cartas para este junio. Bueno, en junio, ¿qué tenemos? Tenemos una alianza política inesperada. Ustedes imaginarán cuáles pueden ser o no. Tal vez pregunte acerca de esto, tal vez no. Alguien que vuelve con dinero, esto ya sé que se trata de China, se trata del tema de Sergio. Va a haber muchas dudas en cuanto a las candidaturas, que después lo voy a preguntar. No se vayan de acá porque voy a preguntar Bullrich y Larreta, a ver qué pasa. Y voy a preguntar también Guado Massa. Son dos cosas que sí o sí las voy a preguntar y por supuesto, como siempre, a ver si va a un momento de dólar, si va a haber más inflación. Ya lo saben, casi no sé para qué uno lo pregunta, pero lo voy a preguntar. Así que hay muchas dudas en las candidaturas. Voy a preguntar quién tiene dudas. Hay alguien que se va a ir de un espacio. Esto lo vengo diciendo hace tiempo. Alguien que quiere salir a buscar su propia situación. Y tenemos noticias que acá sí no sé por dónde preguntar. Realmente es una pena que no pueda interactuar con ustedes. No voy a ver si empiezo a hacer algunos vivos en algún momento, ahora cuando esté con más tiempo. Pero salen noticias de la sacerdotisa, de la señora, de CFK, así que parece que va a haber novedades con ella, a pesar de que parece lejos de las elecciones, lejos de ser candidata, lejos de todo. Va a haber algún hecho que la va a tener prácticamente como centro de este mes. A pesar de que pareciera justamente estar en un retiro, hay un silencio muy grande con todo esto, pero en junio algo va a pasar y va a ser bastante grave. Así que voy a preguntar, voy a empezar primero por el tema de esa alianza. Quiero saber si tiene que ver con alguna provincia, si tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Voy a preguntar primero, a ver, ¿qué me sale? La respuesta es sí, absolutamente, parece que tiene el clavo. Va a haber una alianza que hace mucho tiempo que se viene pensando para la provincia de Buenos Aires y que va a traer felicidad para todos. Quiero saber si esta alianza de la provincia de Buenos Aires tiene que ver, yo supongo que tiene que ver con Juntos por el Cambio, lo voy a preguntar si tiene que ver con Juntos por el Cambio. La respuesta es que sí, que tiene que ver con una mujer que participaría en una alianza de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que tenemos acá. Las dudas en la candidatura vienen al final,
no se muevan de acá. Voy a preguntar de la señora. Quiero saber si estas novedades que le van a tener a la señora, que dicen que no está proscripta, otros dicen que sí. Bueno, todo lo que pasó, ya saben, está la situación judicial. Realmente no tengo conocimiento si puede haber o no un fallo o algún tipo de situación de la justicia en este momento, pero lo voy a preguntar porque sale una situación oscura, digamos, relacionado con CFK. Así que voy a preguntar si esto tiene que ver con la justicia. Me sale que no, que puede tener que ver con alguno de sus hijos. Voy a preguntar si eso tiene que ver con una situación judicial con respecto a alguno de sus hijos. La respuesta es sí, absolutamente. Bueno, parece ser que las cosas van hacia los hijos de la señora con respecto al tema judicial. Habría alguna cuestión de que estén involucrados. Es algo que no la deja dormir, que realmente, y es lógico, todos somos padres o somos hijos de alguien y bueno, es una situación, ya está dispuesta a todo en esa situación. Ya la conocemos igual, sabemos de su carácter, de su forma. Les pido que no insulten cuando hablo. Yo no tengo preferencia, se lo dije muchas veces a todos, por ninguno de los políticos. Y si les voy a tirar las cartas o voy a mirar su futuro, lo mínimo que puedo hacer es tener un cierto respeto a pesar de las críticas que haga o no a cada uno de ellos. Así que bueno, la situación es que la señora estaría dispuesta ahí a cualquier cosa. O sea, se meten con los hijos, se meten con algo que ella no soportaría. Sale la reina de espadas, sale que es un tema que no la deja dormir y parece que el ataque iría por ese lado durante este mes de junio. Así que estemos atentos a las próximas novedades. La alianza, ya saben, tiene que ver con Juntos por el Cambio en provincia de Buenos Aires. Así que habría algún tipo de acuerdo para tener tal vez, no sé si un candidato único o de qué manera se manejaría ese tema. Bueno, voy a preguntar también por las dos cosas fundamentales que queremos saber en cuanto va. La gente lo que quiere saber es cuándo va a salir de esto, ¿no? Pero vamos a ver, para el interés de los políticos, que también tiene que ver con nuestra suerte, si la situación interna en Juntos por el Cambio, entre principalmente Patricia y Horacio, ¿no? O sea, quiero ver si la interna finalmente estaría más a favor de Horacio. La respuesta es sí. O sea, considerarían que es lo más sabio para estas elecciones. Horacio ha trabajado mucho con el dinero para esto. Digamos que dentro de Juntos por el Cambio lo que puedo decir es que las cosas están más cercanas en cuanto a afinidad política a una candidatura de Horacio Rodríguez Larreta que a una de Patricia Bullrich. Así que eso es lo que está por el momento dentro de lo que es el cuadro opositor. Vamos a preguntar ya que estamos. Yo estuve mirando una larga entrevista a Guado de Pedro el otro día. Me quedaron muchas ganas de preguntar cosas de él, pero bueno, tal vez lo haga en otro video. En este video voy a preguntar si el candidato en este momento, pues esto entiendan que puede cambiar, si ni ellos saben lo que va a pasar, imagínense lo que puedo predecir con las cartas, ¿no? Quiero saber si Guado será candidato a presidente por encima de Sergio Massa, que es lo que parece más probable hoy en día. Si Guado será candidato, y la respuesta es no. O sea, el candidato a presidente no será por el momento. Perdón, cometí un error acá. Igual es lo mismo, salen las tres cartas, saqué 4, pero me sale claramente la muerte. No, va a haber un cambio dentro de lo que es el Frente de Todos. La verdad que parece improbable, ¿no? Todos vemos a Guado como candidato, ya vimos actores que lo están impulsando. Acá me sale que Guado no será el candidato a presidente que todos imaginamos durante estas semanas. Quiero saber si ese candidato del Frente de Todos va a ser Sergio Massa, finalmente, que es la otra posibilidad. La respuesta es que tampoco. Wow. Hay una sorpresa acá. La verdad no se me ocurre por quién preguntar. Lo que sí les puedo decir que durante este junio
se va a ver el alejamiento de esas candidaturas. No tengo idea, la verdad, a quién proponer o por quién preguntar. Podría preguntar si puede haber un avance de Máximo. Vamos a preguntarlo. Si Máximo Kirchner podría ser candidato. La respuesta es que sí, que podría. Se estuvo hablando. Tengan en cuenta, como les digo siempre, que esto no es absolutamente así. Yo lo que les estoy hablando es lo que ocurre tras bastidores, lo que se habla. Todavía no está definido, pero hay una sorpresa en el frente de todos y también tendría que ver probablemente con esta situación judicial que puede tener la señora. Ya vimos que en el viaje a China Massa estuvo con el hijo de la señora, con Máximo Kirchner, presentándose. Massa, sabemos la cantidad de contactos que tiene en el exterior, tanto en lo que es en la parte de Estados Unidos, como con respecto a asociaciones de Israel, y también sabemos que tiene mucha fuerza en las negociaciones con China a través de sus contactos. Así que no es casualidad, y cuidado porque este junio podría haber una sorpresa de terminar poniendo un candidato que nadie espera y que podría ser Máximo Kirchner. No lo voy a asegurar porque es algo que está en evolución, pero se habló. Hay una mujer que no está nada de acuerdo con este tema, que está relacionado con Máximo, que no es la señora, pero bueno, habría charlas entre Guado, Sergio y Máximo, y en algún momento tanto Guado como Sergio le dijeron: ¿y por qué no vos? Esa fue la frase que me llega en este momento para poderles comunicar que cuando estuvieron los tres reunidos le dijeron a Máximo: ¿y vos por qué no? Y parecería ser que se está viendo como una posibilidad. Así que tengan en cuenta por ahora mis definiciones, que como les digo, pueden cambiar. Yo tenía a la señora casi como candidata definida, y fíjense cómo se bajó. Me pasó lo mismo con el caso de Mauricio. No es que yo piense que eso está mal. Eso puede ocurrir y tiene que ver con los avatares y el desorden de la política argentina. No quiere decir que en algún momento no se hayan planteado esas cosas. Así que bueno, dos candidaturas muy fuertes que les tengo acá definidas en la tirada para junio. Podría haber cambios, podría haber un ataque hacia los hijos de la señora, y eso podría cambiar las cosas a nivel judicial. Podría cambiar las cosas a una candidatura de Máximo directamente, saliendo del juego tanto Guado como Sergio Massa, que serían aliados en cogobernar con él. Así que eso es lo que tenemos acá. Voy a preguntar ahora por la situación económica. Quiero ver cómo va a ir la situación económica de Argentina, si va a haber más inflación de la que tenemos ya un 8% mensual, es un montón. Y sí, va a haber muchísima más, sale la fuerza. Fíjense lo que es la carta del sacrificio, lo que tenemos que remarla como para llegar a algo. Estará entre los 2 dígitos esta situación inflacionaria para fines de junio. La respuesta es no tanto, pero estará cerca de ahí. Bueno, yo les podría decir que va a haber una inflación de más del 8, casi un 9,25 de inflación. Un verdadero desastre. Quiero saber si va a haber una suba en el valor del dólar. Voy a preguntar también eso. La respuesta es sí, va a haber una nueva devaluación del dólar. Quiero saber si esa devaluación va a llegar a lo que yo pronostiqué esto hace más de 5 meses y me dijeron que era una locura. Yo quiero saber si va a llegar a 600 pesos. Yo digo que para fin de año va a estar en 800, 900 pesos, no me lo cree nadie. Bueno, no, todavía no a 600 pesos, pero no muy lejos va a tener una suba, supongo que irá a 550, 530, por ahí, durante este mes. Quiero ver qué más me quieren contar las cartas de este periodo sobre la sociedad. Voy a ver esto. Va a haber un cambio en el ánimo. Ingreso de dinero del exterior. Ingreso de dinero del exterior, que eso de alguna manera llega. Asociación con China. Lo de China no terminó acá. Yo lo iba a preguntar justo, por eso lo respondo en base a China. Vamos a ver qué más. Un viaje nuevamente hacia China para concretar ese negocio. Y el trabajo de Massa que se va ocurriendo siempre por detrás. Así que bueno, eso es lo que tenemos para junio. Son las predicciones argentinas. Suba del dólar moderada.
candidatura extraña. Esto es una gran sorpresa, la posibilidad de que ni Guado ni Sergio sean realmente los candidatos, sino que podría empezarse a hablar, entiéndame bien, yo no estoy diciendo que va a ser candidato, la candidatura de Máximo amparado por ellos dos. Cuidado con eso, y recuerden que en la foto del acto de la señora también estaba Máximo, estaba ahí con su campera de Racing, lo recordamos, así que cuidado con esto, ¿no? Que puede ser la gran sorpresa de junio. Y después, por otro lado, sale hasta ahora, siempre lo digo, el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. Dentro de Juntos por el Cambio estaría Larreta sacándole cierta ventaja a Bullrich y habría un acuerdo en cuanto a los candidatos de la provincia de Buenos Aires. Así que muchas gracias, pongan su like si les gustó el video, les pido siempre que compartan, que comenten y cuéntenme cómo ven las cosas. Así que muchas gracias y que tengan un excelente día.